Apenas había atravesado las puertas del juzgado cuando las palabras lo golpearon como una bofetada. Tú no perteneces aquí, viejo. Esto no es un comedor social. La voz provenía de detrás del mostrador de seguridad, aguda y despectiva, lo suficientemente fuerte para que todos en el vestíbulo la oyeran. Se oyeron risas, al principio silenciosas, luego cada vez mayores a medida que las miradas se volvían hacia él con esa mezcla familiar de lástima y desprecio reservada para las personas que parecían no tener nada más. Frank Doyle no habló. Él no se explicó. Él simplemente permaneció inmóvil, con la espalda recta, sosteniendo una carpeta de cuero desgastada contra su pecho como si significara algo. Sus botas estaban gastadas. Su chaqueta militar se descolorió. Su cabello gris y peinado hacia atrás con cuidado. Para ellos, parecía una reliquia obstinada que había perdido la noción del mundo que lo rodeaba. Un hombre sin abogado, sin traje, sin lugar en un edificio construido para egos pulidos y zapatos lustrados. Lo que ninguno de ellos sabía era que Frank no estaba allí para mendigar. Lo habían citado a declarar, acusado de alterar el orden público tras interponerse entre un guardia de seguridad y un veterano sin hogar en un memorial público. Un hombre al que Frank había llevado en brazos a través del fuego enemigo décadas atrás en una guerra que nadie quería recordar. Bienvenido al canal Historias Humanas, donde cada historia nos recuerda lo que significa ser humano. Antes de continuar, deja un comentario y dinos desde qué ciudad del mundo estás viendo este video hoy. Y si historias como esta te conmueven, suscríbete para apoyar el canal mientras compartimos momentos que importan. No habían escuchado su versión de la historia. Habían visto a un anciano causando problemas y decidieron que no merecía el beneficio de una segunda mirada. Se rieron cuando intentó entregar sus papeles. Pusieron los ojos en blanco cuando él se sentó en el frío banco de metal cerca de la entrada y esperó en silencio a que se abriera la sala del tribunal. Pero dentro de su chaqueta, metido en un bolsillo cosido por su difunta esposa, descansaba un estuche de terciopelo negro. Dentro de ese estuche, intacto durante años, yacía una medalla de la que la mayoría de los hombres solo oyen hablar en las películas. Una estrella de plata otorgada por la valentía ganada con sangre. Y no permanecería oculto por mucho más tiempo. Se sentó allí durante 38 minutos. No porque se lo ordenaron, sino porque nadie lo dejó entrar. No porque estuviera esperando que alguien viniera a buscarlo, sino porque sabía que nadie lo haría. Estaba esperando que el mundo terminara de fingir que no existía. El banco estaba frío, atornillado a la pared, lo suficientemente lejos de las puertas principales para que la gente pudiera fingir que no lo veía, pero lo suficientemente cerca para que siempre lo hicieran. Era uno de esos lugares que uno evita con la vista, pero que siempre registra el instinto. La gente pasaba con trajes planchados y zapatos lustrados. Los empleados llevaban pilas de papeles y los abogados hablaban por teléfono. Algunos lo miraron y luego apartaron la mirada, avergonzados de algo que no podían nombrar. Otros sonrieron. El tipo de sonrisa que pones cuando crees que la dignidad viene con una insignia o un título laboral. Frank no se movió. Él no se inquietaba. No miró su reloj ni su teléfono. Él simplemente se sentó derecho, con la carpeta en la mano y los ojos fijos en la pared gris y vacía frente a él, como si estuviera mirando a través de ella. Dentro de esa carpeta estaban los hechos. Lo habían acusado de alterar el orden público. Y todo lo que había hecho, todo lo que hacía siempre era decir no. 2 semanas antes, durante una ceremonia del Día de los Veteranos en el monumento de guerra local, un guardia de seguridad privado había intentado sacar a un hombre sin hogar del césped. Frank reconoció al hombre inmediatamente, no de la calle, sino de un campo de batalla, uno propio, un nombre que no había pronunciado en años. El guardia empujó al hombre. Frank intervino. Sin gritos, sin violencia, solo un brazo en alto, una voz que decía con calma y firmeza, no. Eso fue todo lo que se necesitó para ser arrestado. Y ahí estaba él, citado a juicio como si fuera un criminal. Y a nadie le importó preguntar por qué. Lo que no sabían,
Lo que nadie en ese edificio sabía, era que el hombre sentado en silencio en ese banco había sobrevivido a una operación clasificada que les costó la vida a 12 buenos hombres. No sabían que él se había parado en la línea de fuego para sacar a los heridos uno por uno hasta que sus manos estaban en carne viva y empapadas de sangre que no era suya. No sabían que había sido saludado por 2 presidentes y que nunca habían hablado de ello. Y ciertamente no sabían que dentro del bolsillo interior de su chaqueta, cosido por su difunta esposa, descansaba una estrella plateada. No se conserva para orgullo, no se exhibe para aplausos, sino que se lleva como un peso, una promesa, un recordatorio de lo que significa el verdadero sacrificio. Nadie lo miró el tiempo suficiente para ver el fuego que aún ardía detrás de su silencio. No ira, claridad. Ya había visto esto antes en el extranjero. La presunción que siempre precede a la crueldad. El poder que se otorga con demasiada facilidad a hombres de carácter irascible y egos dilatados. Ya había luchado contra ese tipo de ceguera antes, en Selva sin nombre. Y ahora lo vio de nuevo aquí en su propio país. Así que esperó, no por su permiso, ni por sus disculpas, sino porque esta vez había decidido que tendrían que mirarlo de manera diferente antes de ponerse de pie nuevamente. Cuando finalmente llamaron a declarar su caso, nadie vino a buscarlo. Nadie le preguntó si estaba listo o si necesitaba ayuda. Su nombre fue simplemente leído en voz alta, plano, sin emoción, como si perteneciera a alguien ya perdido en el tiempo. Frank Doyle, caso 318b. Conducta desordenada. La sala estaba casi llena. Un zumbido silencioso resonó en la sala del tribunal. El tipo de zumbido formado por pies que se arrastran, papeles que se mueven y respiraciones aburridas. La mayoría no estaba prestando atención. Los que lo hicieron levantaron la vista cuando las puertas se abrieron con un crujido y el anciano entró solo, lentamente, como si estuviera entrando en una habitación que ya lo había juzgado. Sus botas resonaron sobre las baldosas, no porque fueran ruidosas, sino porque todo lo demás quedó en silencio. Él no cojeaba. Él no se demoró. Pero algo en su manera de moverse hacía que la gente lo mirara fijamente. No con admiración, sino con incredulidad, como si alguien como él no perteneciera a un lugar como ese a menos que lo estuviera limpiando. El fiscal no se molestó en ocultar su sonrisa. La empleada no levantó la vista y el valet, el mismo que se había reído antes en el pasillo, se inclinó más cerca de su micrófono. Lo ajustó deliberadamente y se aclaró la garganta como si se estuviera preparando para un espectáculo. Frank se quedó donde le dijeron. Le habían acercado una mesa de defensa y una silla, pero no se sentó. Colocó la carpeta con cuidado, la abrió y puso sus documentos delante de él. Nada especial, solo declaraciones impresas, algunos formularios y una carta mecanografiada dirigida al tribunal. Había pasado días preparándolo, revisando cada palabra, asegurándose de que cada línea fuera tranquila, clara, innegable. El juez aún no había levantado la vista. Estaba escaneando su expediente, pasando de un archivo a otro con precisión mecánica. Parecía cansado, no cruel, solo desconectado. Como muchos otros en la sala, no tenía idea de que se trataba realmente este caso. Pero había un hombre en la esquina, mayor que la mayoría, silencioso, vestido sencillamente, que reconoció el nombre en el momento en que fue pronunciado. Había trabajado en este juzgado durante décadas y había visto miles de caras ir y venir. Y cuando Frank Doyle entró, la mano de ese hombre se congeló sobre su bloc de notas. Se inclinó ligeramente hacia adelante, estudiando la espalda de la figura en la mesa de defensa. La forma en que se paraba, la forma en que colocaba sus papeles, la forma en que nunca miraba hacia abajo. Había algo en ello que no era común. Algo en esa postura, en ese desafío silencioso, desencadenó un recuerdo enterrado bajo 30 años de rutina, pero nadie más lo notó. El fiscal comenzó con una sonrisa burlona en su voz, explicando cómo el acusado había interrumpido un evento público y se había resistido a que los agentes de seguridad lo retiraran. Utilizó palabras como combativo,
confrontativo e irrespetuoso. No dijo nada del veterano sin hogar, nada de la ceremonia, nada de lo que realmente sucedió. Y Frank no interrumpió. Dejó que todo corriera por la habitación como humo porque sabía que el fuego seguía avanzando. La pluma del juez se ralentizó. Fue algo pequeño, apenas perceptible para la mayoría, pero para aquellos que habían trabajado en esa sala del tribunal durante suficiente tiempo, significaba algo. Había llegado a la parte del expediente donde las cosas no coincidían con el tono de la sala. Una discrepancia entre la forma en que se presentaba el caso y lo que realmente decía el expediente. Hubo una declaración de un testigo, una nota escrita a mano, algo de un marine que había estado presente ese día, alguien que llamó a Frank Doyle, un hombre que merecía un monumento, no una citación. El juez parpadeó, lo leyó de nuevo y finalmente levantó la mirada. Frank seguía de pie, todavía en silencio, todavía intocado por la tensión que lo rodeaba. El juez estudió su postura. No había arrogancia en ello, ni tampoco miedo, solo presencia, como si Frank ya hubiera vivido algo mucho peor de lo que cualquier tribunal podría arrojarle, y simplemente estuviera esperando que todos los demás lo alcanzaran. Pasó un largo momento antes de que el juez hablara, no con Frank, sino con el fiscal. Señor Jennings, ¿tiene el acusado representación legal? No, señoría, respondió rápidamente el hombre. Él lo agitó. Dijo que se ocuparía de su propia defensa. ¿Y tú permites eso? El juez preguntó entrecerrando ligeramente los ojos. Él insistió. El juez se dirigió directamente a Frank por primera vez. Señor Doyle, ¿es correcto? Frank asintió una vez, firme y tranquilo. ¿No tienes abogado? Otro asentimiento. Igual de tranquilo. Muy bien. Proceder. El fiscal volvió a su ritmo, visiblemente molesto por la pausa, pero ahora cuidadoso, menos teatral, más cauteloso. Frank, mientras tanto, comenzó a preparar su carpeta. Una hoja a la vez, colocada frente a él, alineadas perfectamente. Sin prisa, sin temblores, solo un veterano haciendo lo que siempre había hecho, preparándose para la batalla sin dejar que nadie viera el peso que cargaba. En algún lugar del fondo, el trabajador de mayor edad del juzgado que lo había notado antes se inclinó aún más hacia adelante, con los ojos fijos en las manos de Frank. En el camino, su pulgar izquierdo se arrastraba suavemente por la esquina de cada papel como si siguiera un ritual que solo él recordaba. Al hombre se le cortó la respiración al verlo. Una cicatriz descolorida pero profunda que recorre la palma en diagonal. No era un hombre cualquiera el que estaba en esa mesa. No fue un caso cualquiera. Ahora el juez parecía sentirlo también. Se movió en su asiento, repentinamente más alerta. Algo había cambiado. La sala aún no lo había notado, pero él sí. Este no era el tipo de hombre al que se despedía con una multa y un sermón. Se trataba de alguien que había permanecido inmóvil el tiempo suficiente como para ser subestimado. Y se dio cuenta de que ese podría ser el tipo de silencio más peligroso de todos. Cuando Frank finalmente habló, su voz no llenó la habitación. Se acomodó en ello. Ni fuerte, ni débil, simplemente sólido y arraigado. El tipo de voz que no pedía ser escuchada. Se esperaba que así fuera. No empezó con indignación ni con argumentos. No puso excusas ni buscó compasión. Comenzó simplemente relatando lo sucedido, frase por frase. El momento en que vio al guardia empujar al veterano sin hogar al suelo. El momento en que reconoció al hombre, no por su rostro, maltratado por años de vivir en la calle, sino por la forma en que cayó, la forma de sus hombros, el tatuaje medio oculto bajo la mugre. Frank pronunció el nombre del hombre lentamente, como si todavía importara, como si todavía debiera pronunciarse con cuidado. La sala del tribunal ahora estaba en silencio. Incluso el fiscal había dejado de barajar sus notas. Frank no embelleció el asunto. No enumeró batallas ni medallas. No mencionó que el hombre al que había protegido una vez se había arrojado sobre una granada para salvar al escuadrón de Frank, aunque el papeleo lo haría más tarde.
No lo necesitaba. La verdad tenía una forma de sonar más fuerte cuando se susurraba. Dijo al tribunal que le había pedido al guardia que se detuviera una vez cortésmente, luego otra vez con más firmeza, y cuando fue ignorado, dio un paso adelante, se colocó entre el hombre en el suelo y la mano que buscaba una porra. Eso fue todo. Esa fue toda la historia. Pero fue suficiente. Frank no lloró. Él no tembló. Pero su mano, la que descansaba sobre el borde de la carpeta, se curvó levemente como si recordara haber sostenido algo más pesado. Un rifle tal vez o el cuerpo de un amigo. Hizo una pausa. Luego, con la misma tranquila compostura, habló de la fecha de su baja, de las unidades en las que sirvió, de los amigos enterrados lejos de casa. No mencionó ningún honor ni ninguna condecoración, pero cada palabra se sintió como un ladrillo colocado sobre una base que nadie en la sala sabía que estaba allí. Y entonces, casi como si se le ocurriera un momento, metió la mano en su chaqueta. No sacó ninguna foto ni ninguna declaración ni ninguna defensa legal. Sacó un pequeño estuche negro. No brillaba. No parpadeó. No tenía etiqueta. Pero cuando lo abrió y colocó suavemente su contenido sobre la mesa, el aire en la sala del tribunal cambió. Una estrella de plata, no una réplica, no un premio de algún grupo cívico, algo auténtico. Emitido por militares, ganado con sangre. Y en ese momento, nadie necesitó un discurso para entender lo que significaba. El fiscal se quedó paralizado, con la boca medio abierta y sin palabras. El alguacil se movió inquieto. El hombre mayor que estaba atrás, el que había notado la cicatriz, bajó la cabeza como si se disculpara en silencio. El juez no dijo nada, todavía no. Pero su mano, que momentos antes sostenía un bolígrafo, ahora descansaba plana sobre el banco, como si se preparara para algo más pesado que el papeleo. Frank no dijo una palabra sobre la medalla. No explicó qué hizo para recibirlo. No tenía por qué hacerlo. Simplemente miró al juez con ojos firmes y dijo: algunos hombres no olvidan las guerras que sobrevivieron. Otros simplemente olvidan a los hombres que lucharon en ellas. Luego cerró el estuche, lo guardó de nuevo en su chaqueta y volvió a cruzar las manos. El silencio que siguió no fue vacío. Fue respeto, demasiado tarde quizás, pero finalmente real. El juez permaneció en silencio durante varios segundos después de que Frank terminó de hablar. No por duda, sino por el peso de la comprensión. Lo que acababa de presenciar no era un testimonio. Era un recuerdo ofrecido como evidencia, despojado de orgullo, despojado de rendimiento. Era un hombre que pedía ser visto no como una víctima, ni como un héroe, sino simplemente como un hombre que nunca había dejado de servir. La sala del tribunal, tantas veces llena de ruido, ahora conservaba su silencio como algo sagrado. Incluso el zumbido mecánico de las rejillas de ventilación pareció desvanecerse. El momento se prolongó ininterrumpidamente y todos los ojos estaban puestos en el tribunal, en el hombre de la bata, que ahora comprendía que no estaba presidiendo un caso insignificante. Estaba presidiendo una historia que había tardado 50 años en llegar a su escritorio. El juez se reclinó lentamente, como si cada centímetro de movimiento requiriera cuidado. Ya no parecía cansado. Sus dedos se juntaron bajo su barbilla. Y por primera vez en mucho tiempo, no miró al acusado. Miró al hombre. Y detrás de ese hombre, vio algo más. Campos, lluvia, aspas de helicóptero, cartas sin abrir, nombres grabados en piedra. Él vio lo que significaba sobrevivir a una guerra y regresar a un país que hacía mucho que había seguido adelante sin ti. Miró al fiscal. Señor Jennings, dijo, ahora en voz más baja, más pausada. ¿Tienes algo más que añadir? El hombre más joven se enderezó en su silla, visiblemente inquieto. Bueno, su señoría, los hechos del disturbio siguen siendo, los hechos, interrumpió suavemente el juez, se han vuelto más claros que cualquier transcripción judicial que alguna vez lea. Jennings parpadeó. Con el debido respeto, este hombre no interrumpió una ceremonia, continuó el juez, con un tono más tenso.
Interrumpió una desgracia. ¿Y si su departamento hubiera revisado este expediente con la mitad del cuidado que este hombre ha mostrado al presentar su verdad? Esta audiencia nunca se habría programado. El silencio se rompió como un cristal, no con ruido, sino con aliento. La sala exhaló como si hubiera estado conteniendo algo durante demasiado tiempo. Cabezas inclinadas hacia abajo. Algunos murmullos tras la galería. El alguacil tosió y apartó la mirada. Frank no se inmutó. No sonrió. Simplemente permaneció de pie, con las manos a los costados y la postura erguida. Estaba acostumbrado a esto, no al respeto, sino al silencio posterior, incómodo y tardío. Lo había visto en campos de batalla, en habitaciones de hospital y ahora, al parecer, en los tribunales. El juez volvió a mirar el expediente y lo cerró con lenta precisión. Se quitó las gafas, las dobló con cuidado y apoyó las manos en el estrado mientras se dirigía a la sala. No solo a Frank. Hay momentos, dijo, en que la ley debe escuchar la verdad, no el ruido. Este es uno de ellos. Volvió a mirar a Frank. Caso desestimado con honor. No golpeó el mazo. No alzó la voz. Simplemente pronunció esas 3 palabras con una firmeza que nadie olvidaría. Frank asintió. Solo una vez. Sin celebración, sin reivindicación, solo reconocimiento. Recogió su carpeta, se dio la vuelta y regresó por el pasillo por el mismo camino por el que había entrado. Paso a paso, lento, deliberado, rodeado de gente que ahora se apartaba de su camino sin decir palabra. Y al pasar junto al alguacil, el guardia que se había reído, el empleado que había evitado el contacto visual, ninguno de ellos pudo mirarlo a los ojos. Pero el hombre mayor del fondo, el que lo había notado desde el principio, se levantó de su asiento al pasar Frank y saludó. Nadie se lo dijo. Nadie lo siguió, pero por un instante, solo un breve, sintió como si algo se hubiera restaurado. Afuera, la luz había cambiado. El cielo estaba pálido y ancho, y el mundo había seguido girando mientras la justicia se hacía presente dentro de esos muros. La acera brillaba con el sol de mediodía, pero el peso de lo que acababa de suceder aún se aferraba al aire alrededor de las escaleras del juzgado. Frank salió sin decir palabra. Sin cámaras, sin aplausos, solo el ritmo silencioso de sus botas contra la piedra. Cada paso medía la vida que había vivido, deliberada, ganada. Su carpeta, todavía bajo el brazo, parecía demasiado ligera para cargar con todo lo que acababa de pasar, y sin embargo contenía todo lo que importaba. Al pie de las escaleras del juzgado, estaba el joven guardia de seguridad de antes. El que le había dicho que se fuera. El que se había burlado de su ropa, su presencia, su silencio. Ya no reía. Permanecía rígido, con una mano en la cadera, intentando parecer neutral. Pero había algo en sus ojos. No culpa, todavía no, sino confusión. Como si el mundo hubiera cambiado ligeramente sin su permiso. Como si el hombre al que había tratado como basura se hubiera convertido en algo sagrado. Y no sabía qué hacer con eso. Sus miradas se encontraron. No por mucho tiempo, solo lo suficiente. Y por un breve segundo, la boca del guardia se abrió como si quisiera decir algo. Una disculpa, tal vez. Una pregunta. Pero no salió nada. Frank no habló. No disminuyó la velocidad. Simplemente lo miró. Una mirada larga y tranquila. No llena de rabia, ni de rectitud. Solo una especie de tristeza que el joven no pudo identificar. La que surge de haber visto cómo se ve el verdadero daño, lo que cuesta el verdadero coraje y lo pequeña que es en realidad la crueldad. Es cuando se lo ve a contraluz. Pasó junto a él. Unos metros más allá, la secretaria del juzgado estaba afuera, jugueteando con su teléfono, fingiendo no darse cuenta, pero ella sí lo notó. Todos lo sabían ahora, y cada uno de ellos sabía en el fondo que lo que había sucedido dentro de esa sala era más que un caso que se cerraba. Era algo más grave. La anulación de un juicio que todos habían emitido sin escuchar una sola palabra.
Al final del estacionamiento, esperaba una vieja camioneta, con la pintura verde descolorida y el tablero agrietado. Uno de los espejos estaba cubierto con cinta adhesiva. Frank abrió la puerta, subió sin prisa y se quedó quieto un momento antes de girar la perilla. No se marchó de inmediato. Miró por el retrovisor. De vuelta en el juzgado, en el edificio que había intentado reducirlo a papeleo, y que luego se había visto obligado a recordar lo que hombres como él habían llevado, no solo en la guerra, sino en paz y silencio cuando nadie lo veía. Y mientras el motor cobraba vida, una última figura emergió de las puertas del juzgado. El juez. Salió sin toga, vestido solo con una camisa blanca y una corbata suelta. No gritó ni saludó. Simplemente se quedó allí, con las manos en los bolsillos, observando cómo la camioneta se alejaba lentamente hacia la calle. 2 hombres, 2 vidas, una verdad entre ellos. Ninguna medalla podría reescribir lo sucedido. Pero tal vez, solo tal vez, algo en la forma en que el mundo había mirado a Frank Doyle esta vez nunca volvería a ser igual. La camioneta desapareció en el horizonte, engullida por la larga y vacía carretera que se extendía entre el juzgado y la vida que Frank había elegido vivir. No encendió la radio. No habló. Simplemente condujo con la ventanilla entreabierta, con el viento entrando. Como un recuerdo demasiado viejo para olvidar. No se fue a casa de inmediato. En cambio, giró silenciosamente hacia el viejo cementerio a las afueras del pueblo. No el pulido monumento a los veteranos con sus banderas y senderos limpios, sino el más antiguo, donde los nombres estaban tallados superficialmente y desgastados por el tiempo. Allí, bajo un roble inclinado, había 12 lápidas sin flores. Solo 12 nombres. Todavía leía en voz alta de vez en cuando. Hombres cuyas familias habían dejado de visitarlos. Hombres que solo se tenían el uno al otro. Aparcó, salió y caminó entre las tumbas como siempre. Las botas suaves contra la tierra, los dedos rozando las cimas de las lápidas como si contaran. Cuando llegó a la última, se arrodilló con cuidado y del bolsillo interior de su chaqueta, sacó la estrella plateada. La sostuvo allí un momento en la palma de su mano, no para admirarla, no para lamentarse, solo para compartirla, como diciendo, hoy se acordaron de esto. No lo esperaba, pero lo hicieron. Y luego, con cuidado, lo guardó de nuevo en el estuche de terciopelo. No porque el momento hubiera terminado, sino porque ya no estaba para que nadie más lo viera. Ya había cumplido su función. Se puso de pie, echó una última mirada a las piedras y susurró algo que solo el viento podía oír. Luego se dio la vuelta, regresó a la camioneta y se alejó, con el sol bajo tras él, el camino tranquilo y despejado. No hablaría de lo que sucedió ese día. Nunca lo haría. Pero en algún lugar de un expediente judicial, bajo un caso desestimado con honor, su nombre vivía junto a la verdad. Y esta vez, no lo olvidarían. Hay quienes guardan su honor en silencio hasta que el mundo se ve obligado a escuchar. Cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez has visto a alguien subestimado solo para revelar quién es en realidad? Y si crees que historias como esta merecen ser escuchadas, suscríbete a The Human Stories. Hay más en